Quiero que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 16, versículos del 1 al 8. Y espero que estén con las mismas ganas, con la misma disposición de escuchar el sermón. Aparte que el pastor es larguero, así que tienen que prepararse. No, hoy día voy a tratar de hacer menos larguero. 5 minutos menos, 1 hora, 5 minutos menos, es bueno. Deuteronomio capítulo 16, del 1 al 8. Les invito a que en reverencia a la palabra del Señor nos coloquemos en pie y podamos tener una lectura al unísono en Deuteronomio 16, del 1 al 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Todos juntos. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua de Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levaduras, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. Le invito a orar. Veo que la mesa está puesta, y eso significa algo a posterior. Y hoy nos corresponde precisamente hablar sobre esa mesa, sobre la cena del Señor y cómo ésta confirma nuestra fe. Pero antes de poder entrar directo en ello, quiero hacerle algunas preguntas que seguramente a usted le ha ocurrido, porque a mí también me ha ocurrido. ¿A quién de ustedes no se le ha olvidado alguna cosa importante alguna vez? ¿A quién hoy se le olvidó traer los regalos para los nuevos miembros? Levante la mano. Al pastor. ¿Cuántas veces nos han tenido que repetir algo que es importante? ¿Cuántas veces a ti y a mí se nos ha tenido que repetir algo que es de importancia para nuestras vidas? Por ejemplo, las pastillas que hay que tomar a cierta hora, en cierto momento, que hay que ir al médico el día tanto, la fecha tanto, etc. O que hay un bautismo en el día de hoy, recepción de miembros y mesa del Señor. ¿Cuántas veces nos han tenido que repetir algo que es importante? O ¿cuántas veces, más bien, se nos ha olvidado de que Jesús es nuestro deleite? ¿Cuántas veces a ti y a mí se nos ha olvidado de que Jesús es nuestro deleite? Lo más probable es que todos hayamos tenido una experiencia como esa, de que se nos haya olvidado de que Jesús es nuestro deleite, producto de diversas circunstancias, de diversas aflicciones, de diversos problemas. Se nos nubla la razón, se nos
delimita un poco, se nos apacigua un poco la fe, la pasión por el Señor, y se nos olvida que Jesús es nuestro deleite, se nos olvida que Jesús nos ama profundamente, más allá de lo que nosotros podemos lograr comprender. Todo cristiano, de una u otra manera, ha tenido algún grado de amnesia espiritual, de amnesia doctrinal, que se le ha olvidado la palabra de Dios para vivir conforme a ella. Por lo que es necesario volver a enseñar o volver a repetir las cosas, volver a decirte que es importante que hagas tal o cual cosa, o volver a decirte en tus momentos más complejos de la vida que Dios te ama. Repetirte esa verdad. Dios te ama, repítete esa verdad. Dios te ama, Dios me ama por sobre cualquier circunstancia en la cual yo me pueda ver envuelto. Y eso es lo que hace el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, que es básicamente repetir la ley, es el primer catecismo que el pueblo de Dios desarrolló. Catecismo significa repetir para recordar, repetir para recordar, repetir para recordar, y le podríamos agregar repetir para recordar y aplicar, o más bien disfrutar. Deuteronomio es la repetición de la ley, donde Dios se encarga de repetirnos para que recordemos, repetirnos su palabra, repetirnos su ley, para que recordemos cuánto le amamos, cuánto Él nos ama y cuánto nosotros debiésemos disfrutar de Él. Por lo tanto, nosotros hoy en este texto veremos cómo el Señor se encarga de repetirnos la importancia de celebrar el nombre del Señor, la importancia de celebrar el nombre de Jehová, y que no se nos olvide nunca de tener esta capacidad. Y por eso que lo primero que vamos a conversar en los primeros 2 versículos es sobre una Pascua para celebrar. Una Pascua para celebrar. Versículos 1 y 2. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Pascua, una Pascua para celebrar. Aquí debiese existir realmente el pan de Pascua. En la Navidad no existe ese pan en la tradición cristiana. Aquí es donde nosotros debiésemos tener realmente el pan de Pascua, porque aquí es donde nos habla del pan sin levadura. Moisés, si ustedes se dieron cuenta, ustedes están terminando la serie de disciplinas espirituales y han venido trabajando, ¿cierto?, el libro de Deuteronomio. Y en los capítulos anteriores, Moisés viene repitiendo varias leyes que se dieron en Éxodo y en Levítico, y entre ellas las leyes comunitarias. Ahora, lo que hace Moisés es que el pueblo de Israel concentre su mirada en los hechos portentosos de Dios a favor de Israel en el pasado. ¿Cuántas veces Dios ha hecho algo maravilloso en tu vida en el pasado? ¿Cuántas veces el Señor ha actuado de manera sorprendente en tu vida en el pasado? Y con el pasado no estoy diciendo hace 10 años atrás, puede haber sido hace 10 minutos, hace 15 minutos atrás, ya es pasado. ¿Cuántas veces el Señor te ha mostrado su amor? ¿Cuántas veces el Señor te ha mostrado su misericordia? ¿Cuántas veces el Señor te ha provisto de algo que tú encontrabas que ya no había cómo encontrar solución y respuesta a alguna de las cosas que más te afligían? Moisés hace que el pueblo ponga la mirada donde tiene que estar, porque nuestra tendencia es
a dejar de poner la mirada en el Señor de los portentos y mirarnos nuestro propio ombligo, creyendo que nosotros vamos a resolver nuestros propios problemas, creyendo que nosotros vamos a satisfacer la necesidad que solamente Dios puede satisfacer. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Repetir para recordar. Moisés le manda a que vuelvan a celebrar la Pascua. Fiesta que ustedes saben fue establecida en Éxodo capítulo 12 y una fiesta que fue establecida para celebrar perpetuamente, para siempre. Miren lo interesante de esto. Nosotros como que a veces tenemos la imagen del pueblo de Israel solo de un pueblo sufriente y un pueblo rebelde. Pero el texto nos muestra que Dios apartó un pueblo para sí, para que sea un pueblo alegre, para que sea un pueblo que celebre. En este capítulo de Deuteronomio 16 se presentan 3 fiestas que son propias del pueblo de Israel. Nosotros somos un pueblo para celebrar. Usted y yo hemos sido llamados para celebrar el nombre del Señor. Y hoy hemos tenido la oportunidad de ya empezar celebrando el nombre de Dios y vamos a terminar con la cena del Señor celebrando el sacrificio de Cristo. Y celebrar la Pascua, para ello tenemos que ver qué es lo que significa. Y seguramente usted ya esto lo sabe. Esto es parte de la escuela dominical. Esto es parte de aquellas historias que nos han contado de que el pueblo de Israel fue esclavizado por esta nación egipcia y que clamaba libertad y que clamaba para que el Señor lo liberara. Y ustedes seguramente se deben recordar de qué cosa. Por una parte, los 10 mandamientos, pero también por otra parte se deben recordar de las plagas de Egipto, que se utilizaron precisamente para liberar al pueblo de Israel. Pascua significa pasar por alto, simplemente. Es una palabra tan sencilla pero con tanta profundidad. Y este pasar por alto hace referencia a que el día en que la muerte, como plaga, iba a pasar por Egipto, quitando la vida a todos los primogénitos, iba a pasar por alto, sin matar a nadie, en aquellas casas que tenían sus dinteles marcados con sangre del cordero sacrificial para dicha ocasión. Esa es la Pascua. Eso es lo que la historia nos muestra, la narrativa bíblica nos muestra en Éxodo 12 respecto de la Pascua. Hay un pueblo que clama por libertad, hay un Dios que atiende a ese ruego y hay un Dios que presenta la libertad. Luego de aplicar varias plagas, presenta esta última y después de ello nosotros podemos ver que el faraón libera al pueblo de Israel. Luego de este hecho maravilloso a favor de Israel, el faraón no con muchas ganas decide liberar a los hebreos. Es por ello que se establece que el primer mes de los hebreos, Aviv, que después pasó a ser el mes de Nisán, correspondiente también, mire, esto es algo muy interesante, el mes de Aviv, que es el mes de Nisán, es el mes de marzo y abril nuestro. Y en marzo y abril de nuestro calendario es lo que algunos eruditos conectan con la muerte del Señor Jesucristo en Semana Santa, para que tengan una correlación respecto de lo que ello está ocurriendo. Es por ello que se establece esta fiesta en el mes de Aviv, que Aviv significa espigas de granos maduras que están listas para ser comidas o listas para ser horneadas. ¿Ya? Aviv, panes sin levadura, listos para ser comidos, listos para ser horneados. Y se celebra esta fiesta, Dios establece esta fiesta en medio de una aflicción. Se celebra esta fiesta de la Pascua a Jehová, para glorificar a Dios y para que el pueblo se goce en su Señor. Dios establece la Pascua
para aplicar justicia a los primogénitos de la nación egipcia. Pero Dios establece la Pascua para aplicar gracia y misericordia a todos los primogénitos del pueblo de Israel. Y eso había que celebrarlo. En la primera Pascua, a celebrar, cada familia en Israel sacrificaba un cordero pascual en su propia casa o en su propia tienda. Pero cuando Israel en este peregrinar entró a la tierra prometida, el sacrificio debió hacerse en un tabernáculo, y más tarde nosotros entendemos que el sacrificio se realizó en el templo. La Escritura nos muestra en esta capacidad maravillosa que tiene la Escritura de esta revelación progresiva, nos narra que todo este proceso nos apuntaba hacia alguien y hacia algo que iba a hacer, y eso nos narra y nos muestra, nos apunta hacia Jesús, que es el Cordero de Dios, que es nuestra Pascua y que además fue sacrificado en un momento de la Pascua propiamente tal judía. Veamos lo que nos dice Juan, capítulo 1, versículos 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para ser liberado del pueblo de Israel había que sacrificar un cordero, y la sangre del cordero era la que se marcaba en los dinteles. Cristo es el Cordero perfecto, que su sangre es la que nos libera del poder del pecado. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, a propósito del pan, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois ahora, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es tu Pascua? ¿Quién es mi Pascua? ¿Quién es nuestra Pascua? ¿Quién es la Pascua de la iglesia? Es el Señor Jesucristo. Cristo es nuestra Pascua, y por eso que somos llamados a celebrar su nombre, por eso que somos llamados a glorificar su nombre. En Juan capítulo 19, versículo 14 nos dice: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey, refiriéndose a todo el momento que empieza el Señor Jesús a sufrir para llegar a la cruz. Era el tiempo de la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura. Queridos hermanos, una Pascua para celebrar, una cena para celebrar. Los cristianos celebramos la Pascua del Señor, o sea, la cena del Señor, la que nos recuerda que Cristo Jesús derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados y así liberarnos del justo juicio de Jehová. Siempre que usted participe de la cena del Señor, recuérdese que es el momento que se nos presenta para recordar el tremendo, hermoso y gracioso, misericordioso sacrificio de Dios que hizo por ti y por mí. Él es nuestra Pascua. ¿Saben por qué? Porque Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Pasó por alto nuestras manchas, nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Y por eso Él es digno de que nosotros le podamos glorificar y celebrar. En segundo lugar, en el versículo 3 y 4, una cena para recordar, una cena para celebrar, una cena para recordar. Versículos 3 y 4, no comerás con ella, ¿qué cosa? Pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto.
y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. ¿Qué pasó entre el Éxodo y Deuteronomio? ¿Qué es lo que probablemente le haya pasado al pueblo de Israel entre Éxodo y Deuteronomio? Se le olvidó celebrar al Señor. Se le olvidó glorificar el nombre del Señor. Se le olvidó el tremendo hecho portentoso de haber sido rescatado de la nación que lo tenía esclavizado. Y por eso que era importante que Moisés, con mandato, como un mandato, les volviese a decir que tienen que celebrar la Pascua. ¿Y cómo la tienen que celebrar? Recordando tal cual como Dios la estableció, no quitando y no agregando. La fiesta de la Pascua estaba ligada a la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de la Pascua era una, la fiesta de los panes sin levadura era otra, pero están totalmente ligadas. Viene una seguida de la otra. Por lo que no se debía comer, ¿qué cosa? Pan, obviamente, con levadura. ¿Por qué no podían comer pan con levadura? No tiene mucho misticismo. Era porque no tenían tiempo para esperar para que el pan se leude. Dice en Éxodo capítulo 12 que ellos tenían que preparar el pan sin la levadura, dice, ceñir vuestros lomos, preparar su ropa, preparar sus sandalias y salir, dice que va a salir de noche. No hay tiempo para que el pan se leude, no hay tiempo para que el pan empiece a engordar, a tomar ese olorcito, ese gusto, porque en cualquier momento el pueblo de Dios tenía que salir corriendo. Entonces, una cena para recordar lo que nos está haciendo ver es que no había tiempo para un pan especial. No había tiempo para leudarlo. Lo que había era que teníamos que estar listos, preparados para salir, para arrancar, para salir corriendo. Y eso significa el pan de aflicción. Eso significa que nos recordemos, el pan sin levadura nos recuerda que es el pan de aflicción, porque fueron afligidos los israelitas en la nación egipcia y fueron afligidos cuando fueron perseguidos a posterior de su salida. Entonces el pan sin levadura les recordaría por una parte lo afligido que estuvieron en Egipto, y también le haría recordar, pero también aprender a las siguientes generaciones que fueron liberados por el poder de Dios del imperio egipcio del faraón. A Israel se le olvidó a quién pertenecían. A Israel se le olvidó quién los había libertado. Era el tiempo de volver a lo que Dios había establecido para que así pudiesen volver a celebrar como a Dios le corresponde. Así que, hermanos, la cena del Señor lo que viene a hacer es a recordarnos de dónde tú y yo fuimos rescatados. La cena del Señor, la Pascua del Señor, lo que hace es recordarte a ti y a mí de dónde fuiste rescatado. Recuérdese eso. Ve que participe de la cena. Recuérdese que ello representa también o nos viene a recordar de dónde el Señor nos ha rescatado. Tú sabes de dónde el Señor te ha sacado. Tú sabes de dónde el Señor te ha ido, te ha tomado y te ha puesto en su camino. Pero no te olvides nunca de dónde el Señor te ha sacado. Porque nuestra tendencia como ser humano es olvidarnos de quiénes éramos antes. Es a olvidarnos de nuestras raíces, es a olvidarnos de dónde veníamos, es a olvidarnos de nuestra historia, es a olvidarnos de un montón de cosas. Y también se nos olvida
muchas veces a los cristianos de dónde el Señor nos sacó. La cena del Señor nos recuerda que éramos miserables pecadores, que no teníamos salvación por ninguna parte y que solo por la gracia del Señor Jesucristo hemos sido liberados. La cena del Señor nos recuerda de dónde fuimos rescatados. La cena del Señor nos recuerda por quién fuimos rescatados, para quién fuimos rescatados y para qué fuimos rescatados. No solamente nos recuerda de dónde fuimos sacados, sino que nos recuerda el objetivo para el cual fuimos rescatados, que es para la gloria del Señor. Y por último, versículos 5 al 8. Una vida para disfrutar. Celebrar la Pascua significa una vida para disfrutar. Dice, versículos 5 al 8, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová, tu Dios, te da, sino que en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás, y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. Una vida para disfrutar. Nuevamente Moisés lo que hace es fijar el tiempo, el sitio para que se celebre la Pascua. Y añade en el versículo 7 una regulación de que no solo el sacrificio, sino el cocer y comer el cordero pascual debía tener lugar específico. Y ahora tenía que ser en el santuario. Ante cada casa, cada carpa, ahora tenía que ser en el santuario. Y que a la mañana siguiente podrían volver a sus hogares. Lo que se destaca aquí es el contraste entre el lugar que el Señor, vuestro Dios, escoja y los lugares donde las naciones sirven a sus dioses. El Señor escogió un lugar para que le adoren. Las naciones tienen diversos lugares para adorar a sus dioses. Hay un solo lugar para adorar al Señor. Y nosotros ya no estamos en ese contexto del templo, no estamos en ese contexto del santuario. Nosotros sabemos que el Señor está presente en su pueblo de manera espiritual. Sabemos que el Señor no es contenido en un templo. Sabemos que incluso el Espíritu de Dios lo que hace es habitar en cada uno de nosotros, porque nosotros somos el templo del Señor. El irse a casa por la mañana después de comer la Pascua no debe ser entendido como que cada uno se marchó a su casa a vivir su propia vida en las diferentes ciudades de la tierra, sino que simplemente volvieron a sus quehaceres alrededor del santuario, porque tenían que cumplir, ¿qué cosa? Los 6 días de la fiesta de los panes sin levadura. Por lo tanto, Moisés está muy lejos de dejar que los israelitas se olviden nuevamente de Dios. Porque, hermanos, a nosotros nos pasa. Nosotros estamos 6 días, esto es exactamente igual, 6 días trabajarás y el 7º día lo dejarás para el Señor, ¿cierto? Nosotros terminamos del culto y se nos olvida, lo más probable, todo lo que se habló en el culto. O puede que nos quede una que otra cosa respecto de lo que se predicó. Y si a lo mejor el pastor hace el ejercicio del próximo domingo de preguntar qué es lo que se dijo el domingo anterior, sin publicar los videos, que nadie vea los videos, lo más probable es que ya se nos haya olvidado lo que el Señor nos ha exhortado, enseñado, instruido.
tal cual como el pueblo de Israel. Por eso que Moisés no era la idea de que se vayan a sus casas, porque él sabía que se iban a olvidar de lo que Dios había hecho por ellos. La idea de Moisés es que mantengan su celebración de los panes sin levadura para que así puedan comenzar a vivir una vida de adoración, y particularmente la idea de la de levadura es para que el pueblo se prepare para vivir una vida en santidad, en consagración. Esos 7 días a posterior de comer la Pascua significaba que son días en los que el pueblo de Israel se consagraba con todo su ser a su Señor. Qué distinto es nuestra visión, ¿no? Muchos de nosotros venimos a cargar las pilas el domingo para poder aguantar la semana, cuando tiene que ser todo lo contrario. Nosotros venimos a entregar un culto, a entregar la adoración al Señor que hemos preparado durante la semana. Por eso es que a lo mejor tú y yo nos vemos apesadumbrados durante la semana, porque aquí no se cargan pilas, hermano. Aquí se viene a adorar, a glorificar, a entregar nuestra adoración, con las oraciones, con las alabanzas, con la ofrenda, con participar de los medios de gracia, con escuchar la palabra de Dios. Esa es nuestra ofrenda a Dios, pero hay que prepararla. Tenemos que venir preparados. Tenemos que venir santificados. Tenemos que venir dispuestos a glorificar al Señor de una manera santa. La cena del Señor, hermanos, la cena del Señor Jesucristo debe ser, en primer lugar, en comunidad. Se celebra en comunidad. Por eso es que la cena del Señor en nuestro contexto no se hace privada. No hay personas privilegiadas que puedan recibir la cena de manera privada. Siempre es en comunidad, porque la cena se celebra en la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, celebra la Pascua, la cena del Señor. Debe ser en comunidad de aquellos que han hecho profesión pública de su fe. Por lo tanto, en la cena solo pueden participar aquellos que han confesado a Cristo como su Señor y como su Salvador, como ha ocurrido el día de hoy. Para participar de ella debiésemos venir preparados y participar también creyendo que el Señor está presente espiritualmente en la cena y que por medio del pan y por medio del vino, que no se transforman, sino que siguen siendo elementos que son consagrados para este momento, Él nos transmite sus gracias edificadoras. Esa es la cena del Señor. Esta es la cena que el Señor nos permite a nosotros darle la honra, darle la gloria que Él se merece, y nos permite poder también disfrutar, porque la cena del Señor es un disfrute comunitario, es un disfrute de la iglesia en sí, es una comida. A la fuente le gusta tener harto movimiento en torno a la mesa. Es una alegría, la mesa significa gozo, alegría, comunión. Pero debemos prepararnos para ella. Debemos prepararnos para ella. Por eso es que en algunas iglesias hacen todos los domingos la cena del Señor. Porque todos los demás días la iglesia se prepara para venir a adorar al Señor de una manera cada día más santa, más consagrada, y así poder disfrutar más del Señor. Hermanos, para terminar, Mateo 26, del 17 en adelante dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo
que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirlo, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, ¿qué pasó? Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. La cena perpetua que se estableció en Éxodo, que la continúa la Iglesia de Cristo en este nuevo pacto, nosotros vamos a seguir compartiendo la cena del Señor en el cielo por siempre. Y eso es un motivo de celebrar y glorificar a nuestro Dios. Les invito a orar. Querido Dios,